¿Es así? Sí, sí. Bien. Miren, la información que ustedes tienen que ver en la autogestión. En la V, título, algunas consideraciones, consignas, el trabajo en sí, el PDF, fecha de entrega, tiempo restante. Es decir que les queda una semana medio larguita para terminar el trabajo. ¿Le respondí? Sí, sí, perfecto. Tengo una Bien. duda también porque ahora me metí acá mismo y me sale como que no puedo subir ningún archivo porque como no tengo grupo o algo así de los grupos y ya tengo el grupo formado. A ver. ¿Y usted qué grupo está? ¿Se acuerda? Creo que era el 13, ahí me fijo. ¿El 3 o 13? 13. El 13, Adrián Barrio Nuevo, Bruno Turra. ¿Es ese? No, ese no. El 12, 12. 11, Tobías y Ezequiel. Ahí está. Usted es el grupo número 12. 12, sí, ese. Ujú. Bien, a ver, veamos. Dejo de compartir acá por las dudas. A mí me pasa lo mismo, profe. Lo único que me dice que estoy asignado a más de un grupo. Sí, eso no es problema, que esté asignado a más de un grupo. Eh, sí, no parece. Está. A ver ahora. Profe, Sí, creo que he dicho el profe González que era como una incompatibilidad, ya que todos tenemos un grupo de trabajo y un grupo que es la comisión. O sea, por ejemplo, yo soy 5R2, grupo no sé cuánto. Entonces, sí. como teníamos dos grupos, no podíamos. Algo así nos explicó. Ajá. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Están todos agrupados? ¿Están todos en grupo, da o no? Para. Sí, profe, yo también tengo el mismo problema. Me dice Bueno, que tiene más de un grupo. bueno, espere. Vamos a revisar a grupos. Y este. A ver ahora. Ahí estoy editando los grupos. Bien. Entonces ahora veamos. Bien. Ahora inténtenlo. Ahora sí deja. Sí, ahora está, profe. Sí, se puede. Bien. O sea que ya tenemos resuelta la cuestión de la presentación. Muy bien por la pregunta. Perfecto. Bien. Eh, vamos a arrancar entonces. ¿Les parece?
Bueno, acá en vez de pasarles la filmina en modo filmina, a ver. ¿Ven acá la presentación o se ve el PowerPoint, la base? Se ve todo el PowerPoint, el Ah, bien, programa. bueno, lo dejamos ahí. Tengo dos monitores y se me rompió y se corrió la imagen y sale partido. Bueno, la idea de la clase de hoy es que hablemos de confiabilidad. O sea, vamos a ver los aspectos que ustedes necesitan para llevar adelante el práctico. ¿Cuál es la idea de hacer un análisis de confiabilidad? Bueno, básicamente lo que se busca es, usando estadística, saber cómo va a trabajar un dispositivo y en qué momento puede fallar. Vamos a evaluar el comportamiento de cada una de las partes, o sea, de cada componente en particular, y luego esos componentes transformados en un sistema. Y entonces vamos a ver cuáles son las condiciones ambientales y el campo de aplicación. Vamos a ver lo que se denomina estrés al que vamos a someter a los componentes y vamos a ver qué pasa cuando nosotros a esos componentes le ponemos temperatura, tensión, vibraciones, etc. La idea es, con ese análisis de confiabilidad, saber cuál puede ser la vida útil de un producto. Podemos determinar, fíjense lo que dice acá, los eslabones débiles del sistema. Nosotros cuando hacemos el análisis elemento por elemento y luego vemos qué es lo que hace ese elemento cuando falla en el sistema en general, podemos saber qué componente es débil en el sistema y lo que podemos hacer es cambiar la tecnología, la marca. Podemos cambiar las condiciones de operación. No es lo mismo un transistor que tiene tensión máxima 25 voltios y trabaja a 24 a un transistor que trabaja a 24 pero tiene una tensión máxima de 50. Y la idea de hacer ese análisis de confiabilidad es que el usuario tenga la percepción de que el equipo que está adquiriendo es el mejor. Ustedes cuando compran o eligen comprar una computadora portátil, ¿qué define la elección? Acá responden ustedes. Precio, marca, cualidades. Sí, pero Precio, primero saber para qué la vas a usar. bien. ¿Cuáles son tus...? Campo de uso, ¿qué tipo de procesador, cuánta memoria, tipo de pantalla? ¿Cuál es la etapa que sigue? ¿Qué les parece? El precio. Placa de video, RAM, todas esas cosas. Claro, o sea, primero definimos qué tipo de máquina necesitamos. Cuánta memoria, cuánta RAM, cuánto procesador, cuánta placa de video, qué tamaño de la pantalla. El paso que sigue es el precio. Pero, ¿y si ustedes se encuentran con dos equipos y que uno vale 100 y el otro vale 110? ¿Cuál comprarían? Si tienen la misma característica, De si nuevo, tienen más o menos las mismas características, quizá iría por el prestigio de la marca. ¿y qué es el prestigio de la marca? Es una confianza que vos tenés en esa marca porque conoces sus productos, tiene renombre y demás. Entre dos Bien, cosas que tienen poca diferencia de precio, elegiría la que sea la mejor inversión en el sentido de sé que me va a durar más. bien. Fíjense que ustedes están hablando básicamente de la percepción del usuario a una vida útil más alta básicamente eso, ¿no? Una vida útil más alta, que ustedes saben que compran el equipo y que la tecnología va a quedar obsoleta en algún momento, pero el equipo no va a fallar. Entonces, conceptualmente, los equipos más caros en principio tienen sistemas de diseño, sistemas de ingeniería, realimentación de falla, digamos, la postventa hacia el área de diseño, y todos basados en la confiabilidad. Se supone que los mejores equipos son más confiables. ¿En base a qué? Bueno, veamos, sigamos un poquito. Un concepto que nosotros vamos a tener que evaluar en su momento será qué pasa cuando el equipo que nosotros fabricamos y entregamos falla.
ustedes compran esa computadora en garantía de 12 meses. ¿Qué pasa si al mes 5 esa computadora se quema la placa, por ejemplo, la placa madre? ¿Qué hacen ustedes? Y el Se reclamo refiere la automáticamente. garantía. Digamos, van a ir a un service y van a decir, quiero que me devuelvan la placa. ¿Y el service qué hace? Mandar a la placa, no sé, a Buenos Aires, y en Buenos Aires evaluarán, o en Córdoba evaluarán, y si ese equipo no tiene reparación, la firma que les vendió el equipo les tiene que dar un equipo nuevo. Bueno, y si no fuese un equipo nuevo, ustedes tienen la logística de mandar partes, la logística de recibir ese equipo y almacenarlo, pagarle a un técnico que hace la service que hace a las veces de service oficial. Eso sería la logística aplicada a las reparaciones. Y obviamente que hablamos de productos de consumo masivo, por dar un ejemplo. Pero si hablamos de productos que van a provocar una falla catastrófica, ¿a qué le llama el nombre catastrófico? Que puedan Puede causar la causar muerte. baja. Que pueda causar la muerte. Entonces digo, le vendimos a la fábrica de aviones, no sé, qué sé yo, un amplificador de audio para el casco del piloto. Y ese amplificador de audio genera una falla en un circuito eléctrico que provoca que se rompa una fuente, que provoca que se produzca una cadena de hechos que haga que ese avión se caiga. Bueno, eso sería una aplicación crítica con una falla catastrófica. ¿Cuál sería la idea de hacer este análisis de confiabilidad? Bueno, tratar de evitar que ocurra esto. Y entonces habrá técnicas, habrá métodos que nos van a permitir minimizar lo que se denomina falla catastrófica para que pueda ser aplicado en aplicaciones críticas. Por ejemplo, se arman una fuente de alimentación que van a poner en un satélite. Entonces se tienen que garantizar que esa fuente tenga la vida útil estipulada, porque si falla, el satélite no se cae, pero deja de transmitir, deja de hacer lo que tenía que hacer. Entonces van a tener un pedazo de algo dando vuelta allá arriba, en algún nivel, a alguna distancia de la Tierra, y entonces, ¿qué va a hacer? No va a tener la operación óptima que se esperaba. Entonces, esa sería una aplicación crítica. Y en ese caso, la falla catastrófica es que el equipo se apague y no pueda transmitir. Todos los dispositivos que tienen uso, que se fabrican y quedan obsoletos en algún momento, van a tener una curva que se llama curva bañera de respuesta a la falla. Inicialmente, la falla va a ser muy alta. Esto se llama zona de mortalidad infantil. Cuando un equipo que nosotros ponemos en el mercado falla en esta zona 1, quiere decir que no estaba el diseño lo suficientemente robusto para aguantar el tiempo que nosotros esperábamos. Una vez que pasa esa mortalidad infantil, viene una zona de vida útil. Esta zona de vida útil sería lo que dice acá, velocidad de falla baja y es constante. Acá la probabilidad de falla es el valor más chico. Y luego aparecerá una zona en donde después de un cierto tiempo van a comenzar a aparecer fallas. Esta curva, ustedes la habrán escuchado o la habrán vivido, no sé si alguno tiene auto 0 kilómetros, el famoso le hago el primer service o los 10.000 kilómetros para garantizar esto que se llama mortalidad infantil. Y luego del primer service ya no lo llevo al servicio oficial porque es muy caro y voy al lubricentro y le cambio aceite y filtro y bueno, me arriesgo a que no pase nada. Si llega a pasar algo en esta zona, yo corro con los gastos, si no está en garantía. Y va a haber un punto, los vehículos actuales dicen 100.000 kilómetros, dice a partir de los 100.000 kilómetros yo ya no te garantizo que el sistema no va a tener fallas. ¿Lo ven a esto, a esta curva? ¿Se puede? ¿De nuevo? Repita lo que dijo. Que sí, profe, pero dijimos que sí. sí, Bien. que se trabó el Sale, micrófono.
sale como sí, como hay una distorsión importante. Fíjense que la zona 1 entonces son defectos de fabricación, zona 2 aleatorio, zona 3 desgaste. Entonces, nosotros podemos minimizar estas zonas, podemos maximizar el resultado del producto. Nosotros cuando decidamos fabricar algo y vendérselo a nuestros clientes, tenemos que saber cuál es el tiempo que nosotros esperamos. 1 año, 2 años, 5 años. Y entonces, después de ese tiempo, ¿qué puede pasar? Y bueno, tenemos que estar preparados para resolver problemas. ¿Qué procesos ocurren en los sistemas electrónicos que pueden modificar la confiabilidad? Normalmente un sistema electrónico puede fallar en esta parte casi, digamos, puede haber fallas y esta parte, al no tener partes móviles, por lo general esta parte se estira mucho en el tiempo. Puede haber algo que se llama electromigración, cuando se utiliza dispositivos de tecnología de película delgada, semiconductores SMD, en tecnología película delgada. Si a esos dispositivos les hago circular una corriente muy alta, puedo hacer que se deforme el sustrato, que se deforme ese depósito de material. Y entonces puedo hacer que aparezcan lagunas o montículos, que se deforme físicamente el material. Luego va a existir lo que se llama deriva de parámetros. Vamos a tener fatiga por transitorios. Hay dispositivos que cuando viene una descarga, ese dispositivo pierde parte de su vida útil. Puede haber calor excesivo. El calor excesivo es el elemento que va a provocar deriva de parámetros y por ende va a provocar fallas o disminución en la confiabilidad. Bueno, la interferencia electromagnética iría más o menos de la mano con estos fenómenos transitorios y de efectos mecánicos. O sea que estas cuestiones van a ser procesos que van a hacer que esa confiabilidad se vea degradada en el tiempo. Entonces, ahora vamos a hablar de qué es el tiempo medio entre fallas. Este sería el tiempo que nosotros tenemos que estimar que nuestro sistema va a estar operativo sin que se produzca una falla, básicamente. Ese tiempo es el que se considera entre que ocurre una falla y ocurre la falla que sigue. Y en el medio, el proceso de detección, que dice MTDD, y el proceso de reparación MTTR, nos va a llevar a que nosotros, nuestro sistema de postventa, esto que vimos hace rato, logística, relacionado con las reparaciones, nosotros vamos a tener una buena percepción de nuestros clientes si nuestro tiempo de falla es muy grande. Pero además vamos a tener una buena percepción de nuestros clientes si ante una falla este tiempo es el menor posible. Entonces uno dice, ¿recomendarías el service, all service? Sí lo recomendaría porque son rápidos. Llevaste el equipo, falló, pero al poco tiempo ya te dieron una solución. Entonces ese concepto también es importante. Y tiene que ver con la idea de cuando nosotros fabricamos algo. ¿Qué consideraciones vamos a tener que tener en cuenta para optimizar la confiabilidad de nuestro sistema? Y fíjense que lo primero que vamos a decir es qué elementos son los que vamos a utilizar, qué partes vamos a utilizar. Normalmente el que fabrica electrónica, el que hace electrónica, siempre utiliza las mismas partes. ¿Por qué creen que es eso? Porque son piezas conocidas, digamos. Uno ya se imagina o tiene estudiado qué defectos tiene. Exactamente, uno sabe primero dónde conseguirla, sabe el costo, sabe cómo soldarla, cómo programarla y sabe que no va a fallar, que es confiable. Luego, el paso que sigue es diseñar circuitos confiables. Bueno, valga la redundancia, quiero confiabilidad, pero mi sistema tiene que ser confiable. ¿Cómo hago que mi sistema sea confiable? Que el diseño sea simple.
La clave del éxito es la simplicidad de los diseños. Ahora, ¿qué ocurre cuando no podemos obtener el tiempo que necesitamos, el tiempo que estábamos buscando? Entonces se usa lo que se denomina redundancia. La redundancia hace que el tiempo medio entre fallas se amplifique, que sea mayor. Otra cosa importante es saber en qué ambiente mi sistema se va a desempeñar. Porque no es lo mismo una fuente de alimentación de un laboratorio que está arriba de un escritorio a 25 grados centígrados a una fuente de alimentación que va a ir en la caja de una camioneta y que va a viajar por caminos de ripio en el sur argentino. Entonces, tenemos que saber qué ambiente es el que va a estresar a nuestro dispositivo. Un avión, por ejemplo, cuando despega a 25 grados centígrados y cuando está a 3.000 metros está a menos 25 grados centígrados. Y de repente pasa de menos 25 a 25. Y entonces esos saltos térmicos, más las vibraciones, hacen que sea un estrés importante el ambiente. ¿Qué hay que hacer entonces para que mi sistema sea confiable? Tengo que tener todo esto en cuenta. ¿Desde cuándo? Desde el momento inicial. Cuando yo decido hacer un diseño, lo que tengo que pensar es todas esas partes, todos estos conceptos que vimos arriba, para que cuando yo termine de hacer el diseño, ya haya tenido en cuenta la mayor cantidad posible de aspectos relativos a la confiabilidad. Si yo hago un diseño y luego digo, uy, ahora necesito ponerle, esto va a trabajar con temperatura, tengo que poner un disipador y no tengo espacio para el disipador, mi sistema no estaba preparado para ser confiable. ¿Queda la idea, jóvenes? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar ese tiempo medio entre fallas? Y entonces se utiliza como referencia este handbook. MIL Handbook 217F. Este es un handbook que se utiliza en el área militar y que tiene datos estadísticos de las distintas tecnologías de componentes que se utilizan en electrónica. En este handbook nosotros vamos a tener información para evaluar la confiabilidad sobre cada componente y tiene la posibilidad de hacer una evaluación que se llama método de cuenta partes. Son dos métodos distintos, este es un método, este es otro, que tienen sus cualidades. Ahora vamos a ver algunos detalles particulares de estos métodos. ¿En qué consiste entonces, o cómo se hace para determinar ese tiempo medio falla? La idea es, voy a encontrar la cantidad de fallas en 1.000.000 de horas, este lambda sub p, que va a venir de la mano de, ¿qué cosa? La tasa de falla base, que se llama lambda sub b. Todos los componentes tienen un número base, que sería relativo a decir, un transistor, por ejemplo, está a 25 grados centígrados, con condiciones eléctricas del 50%, por poner un número estándar. Y a partir de ahí le voy a agregar factores que tienen que ver con temperatura de juntura, el modo de uso, si va a ser switching, si no es switching, la potencia disipada, el estrés de voltaje, la calidad de construcción, el método de construcción, la calidad del componente, dice factor de aplicación respecto al ambiente de aplicación, si va a estar en un laboratorio, si va a estar en un auto, si va a ir en un satélite. Entonces, vamos a armar para cada componente, para cada elemento de nuestro circuito, vamos a encontrar un valor lambda sub p que va a depender en términos generales de una configuración, de una combinación de diversos factores. Cada componente va a tener una ecuación específica en donde pueden estar algunos o todos de estos factores que estamos viendo acá. ¿Cómo se hace entonces? Y acá vamos a ver un ejemplo. Dos transistores de potencia trabajando en conmutación con una señal del 30% de ciclo de trabajo, una potencia máxima que va a disipar cada transistor,
Vamos a decir que es para una aplicación en automóvil. Vamos a decir que este transistor trabaja a 50 grados, este trabaja a 50, pero la temperatura de juntura será 90 y 120. Fíjense que aquí estamos viendo que son iguales, pero ahora trabaja a mayor temperatura. La VCO de este transistor es 200 y la VCO que vamos a utilizar máxima es de 100, y en este caso es 150 la VCO máxima y la VCO aplicada es 100. Y va a trabajar a 100 kHz de frecuencia de conmutación. ¿Cómo se hace con esto? Bueno, si ustedes se remiten al handbook, que les mencioné recién, 1000 Handbook 217F, que está disponible en la autogestión, ahí en el aula virtual, perdón, van a ver que les presenta tablas con la ecuación característica para los transistores, le presenta tablas de la cual ustedes van a relevar los valores que van a ir necesitando. Entonces tendremos un transistor NPN para los dos casos. El factor de base es 0.0074. Luego, según la temperatura de juntura, acá tengo una tabla con temperatura de juntura, saco el valor que corresponde. Para 90 es 3,6, para 120 es 5,6. ¿Cómo determino la temperatura de juntura? Bueno, vamos a tener que ver a qué potencia trabaja, a qué temperatura ambiente trabaja, si tiene disipador, si no tiene disipador. Se puede medir si hace falta en un laboratorio la temperatura ambiente y estimar la temperatura de juntura. Recién ahí en las características del diseño decía que iba a trabajar iba a hacer switching, entonces para el factor switching 0,70, y decía que para la potencia de 100 vatios, el factor es 5,5. Luego decía la relación de tensión colector emisor. En una decía que la VCO máxima era 200 y trabajaba a 100, y en el otro decía que era 150 y trabajaba a 100. Entramos a la tabla y obtenemos los valores correspondientes. 100 sobre 200 me da 5, o sea que si la relación está entre 0,04 y 0,5, utilizo 0,21. Y 100 sobre 150 es 0,66. Entonces me fijo entre 6 y entre 0,6 y 0,7 y el valor es 0,39. En el caso que el valor no estuviera consignado, tengo la ecuación que me dice cómo calcular. Fíjense que acá hay una ecuación, aquí arriba hay una ecuación también, acá arriba hay una ecuación. O sea, todo está basado en ecuaciones y está la tabla con valores característicos. Llegamos al factor de calidad, vamos a hablar un poquito más adelante, pero en particular nosotros utilizamos calidad lower o calidad plastic en general para los cálculos de los componentes que manipulamos habitualmente. Usamos lower 5,5 y el factor ambiente, y en este caso hay una lista de posibles ambientes de aplicación, en donde tengo ground, air, esto no me acuerdo qué era, y estos son misiles, satélites, cohete. Fíjense que si yo estoy en un cohete, el factor por el cual tengo que multiplicar es por 320. Pero si yo estoy en un laboratorio, GB, en un laboratorio con aire acondicionado, fíjense que es 1. Quiere decir que no influye si está a condiciones óptimas. El GM era móvil, o sea, un automóvil, por ejemplo. El GF era un laboratorio móvil, el GB era un laboratorio fijo. Entonces, en el caso que dijimos recién, un auto, tengo 9. Si vemos la ecuación característica, es multiplicar cada uno de los factores y eso me va a dar un valor. El lambda P para un caso, el lambda para el otro caso. Y la cantidad de horas en las cuales es posible que se produzca una falla es igual a la inversa de este lambda sub P. 1 sobre esto por
10 a la 6. Entonces, el transistor que está menos estresado va a pasar 9 millones de horas antes de fallar, y el que estaba más estresado va a pasar 3 millones de horas antes de fallar. Esto es por estadística. ¿Puede fallar antes? Por supuesto. ¿Puede fallar después? Por supuesto. Estamos hablando de estadística. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, sí, profe, no entendimos No, nada. profe, No, profe, ¿se ¿se entendió? entiende? Bien, bien. Está bueno que digan algo, porque si no, me siento que estoy en una caja, encerrado, enjaulado. Entonces, ¿qué pasa ahora si ponemos esos dos transistores trabajando en el mismo circuito? Entonces ahora voy a tener una probabilidad para un transistor, otra probabilidad para el otro transistor. Y entonces ahora lo que pasa cuando hablamos de un sistema es que esas probabilidades se suman. Por lo tanto, la inversa del valor resultante de la suma, fíjense qué ocurre. Disminuye. Uno solo demoraba o iba a fallar en 9 millones de horas, el otro en 3 millones de horas, pero cuando los combinamos, la falla ahora es 2 millones de horas. Quiere decir que si nosotros pusiésemos 4 transistores en nuestro diseño, y quizás la probabilidad ahora va a caer a... ¿Cuánto será el número? ¿Alguien se anima a hacer el cálculo? 2 transistores. 972.000, profe. ¿Cuánto? 972.000. Vamos a poner así, 972.000 horas. Si le pego, punto para el parcial, ¿eh? Sebastián Villegas, lo voy a tener en cuenta. Gracias, gracias. Gracias por el aporte. Fíjense que a medida que yo voy incrementando componentes en mi sistema, va aumentando la probabilidad de falla. Va disminuyendo la cantidad de horas entre la primera falla y la que sigue. O sea, el MTBF. ¿Qué necesito para poder hacer este análisis? ¿Qué les parece? Lluvia de ideas. La Conocer lista. perfectamente el Ensayo. ambiente y los dispositivos que estoy usando. De nuevo, uno por vez. Conocer perfectamente el ambiente y los dispositivos que estoy usando en mi aplicación. Bien, ¿alguien más dijo algo? Someter los ensayos. Ensayos, bien. ¿Alguien más dijo algo? Sí, yo, digamos, saber bien los materiales que tengo, o sea, me refiero a los componentes. O sea que yo ya tengo que haber hecho mi diseño. Yo ya tengo que tener casi el diseño completo. Tengo que saber cuál va a ser la tensión. Tengo que saber cuál es la potencia que va a disipar. Tengo que saber el tipo de componente que voy a disponer. Tengo que saber temperatura y juntura. ¿Qué dato es temperatura y juntura? O sea, quiere decir que este análisis es un análisis bien detallado. Entonces, ¿cómo hacemos si no tenemos esa información? Porque estamos haciendo un diseño, estamos arrancando. Bueno, entonces para eso aparece lo que se llama método de cuenta partes. En este método, lo que vamos a hacer es analizar el ámbito de aplicación, es decir, si está móvil, si está fijo, si va en un satélite o en un cohete, y la calidad de los componentes. Solamente. ¿Y qué vamos a tener en cuenta para poder conocer eso? Vamos a necesitar la tasa de falla genérica. Este es un dato que nosotros podemos saber porque decimos, vamos a tener dos transistores de potencia. Bueno, la falla genérica para dos transistores de potencia es tanto. ¿Sabemos qué tipo de transistores usamos? Lower o esas categorías que estaban ahí que eran un poco más específicas. Sabemos que son dos transistores y supóngase que había dos diodos, entonces sabemos que hay dos transistores y dos diodos. Fíjense que es la sumatoria de todos los elementos del 1 al n, o sea, la cantidad de partes genéricas, y los n sub i es la cantidad de partes genéricas por la probabilidad de falla genérica y la calidad. Si nos remitimos al handbook que les estaba diciendo, vamos a tener acá una tabla que me va a permitir encontrar, por ejemplo,
transistor de potencia, trabajando. Fíjense que dice acá, transistor de potencia. Ya sabemos que era transistor de potencia. Trabajando a menos de 200 MHz. En GM, o sea, en este dispositivo móvil, la tasa de falla es 0.69. Y como sabemos que el factor de calidad es 5,5 porque son los componentes que compramos habitualmente, vamos a nuestra ecuación y calculamos el tiempo medio de falla considerando un transistor. Fíjense que puse solo dos valores y la cantidad de 1, 2 millones. ¿Cuál era el tiempo de falla de los transistores en forma así muy precisa? Vamos para arriba. 9 millones y 3.200.000. Fíjense el número que me dio considerando el modo de uso y la calidad. 2.600.000. Quiere decir que el método cuenta partes es un método más sencillo, pero es más pesimista. ¿Qué ocurre cuando nosotros hagamos el MTBF del modelo completo? Vamos a tener un número más preciso, un número que nos va a optimizar nuestro diseño, va a ser mucho más amplia su vida útil. Entonces, si nosotros por cuenta aparte conseguimos el número que estábamos esperando, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos decir de nuestro sistema? Es muy confiable. Que va a ser muy confiable. Entonces, fíjense que teniendo esta tabla, fíjense que acá dice diodos, dice diodos PIN, tiristores, varistores, transistores, FET, unijuntura, transistores para RF. Ya tenemos, y esto y sigue, ¿no? La lista es como un resumen, los distintos modos de operación me permiten a mí estimar un valor de falla que me dice el sistema puede fallar hasta ahí, puede estar en esos valores. Entonces, si esto cumple con nuestras condiciones, después hacemos el análisis más extensivo. El análisis más extensivo nos va a servir a futuro para el análisis posterior. ¿Qué pasa cuando ese transistor se quema? ¿Qué pasa con la etapa que estaba conectada a ese transistor? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, profe, está bien. Entonces, el modo cuenta partes, fíjense que me daba para dos transistores 1.000.000 de horas, 1.300.000, y el análisis de estrés por partes, que lo vimos más arriba, me daba 2.400.000. Esto es tentativo, puede que cuando ustedes tengan que hacer el análisis para el práctico, los números sean distintos. Pero básicamente nosotros podemos aproximar nuestro diseño, porque siempre tenemos en mente más o menos que queremos poner un 555 que lleva 4 resistencias, 2 capacitores, un transistor y un relé. Ya tenemos el esquema general. ¿Qué valores van a tener los componentes? Bueno, eso es la etapa que sigue. ¿Podemos saber si nuestro sistema va a durar el tiempo que estamos esperando que dure? Bien, hacemos cuenta aparte. ¿Cómo sabemos? Entonces, el tema de las calidades. ¿Cómo podemos? Fíjense que, y entonces aquí viene este detalle en particular. Esto que decía factor de calidad. Calidad lower, 5,5. Y luego aparecen estas que se llaman YAN, YAN-TX, YAN-TXB. Fíjense cómo el factor de calidad baja, o sea, el número es más chico. ¿Qué quiere decir? Que si es más chico, después este número va a ser más chico y el número de horas va a ser más grande. Bueno, fíjense estos códigos, ¿no? YANT-TX o YAN-TXB. Aquí tenemos el mismo componente con dos calidades distintas. Calidad lower y la misma firma tiene los distintos niveles de calidad y si nosotros consideramos el YAN-TXB, tenemos
Primero el costo. Fíjense la diferencia de costo. $22 contra 10 centavos de dólar. ¿Así es? Un centavo. 1 centavo de dólar. 2 centavos le pongamos. 22 contra 2 centavos. La relación de precios, ¿cuánto es? 1000 veces. ¿Da así? Más o menos. $22. Sí, 1000 veces. Sí, profe, 1375 veces. Bueno, fíjense la probabilidad de falla. 0,801. O sea, es casi 5 veces menor. Entonces, voy a pagar 1000 veces el costo, pero voy a tener una probabilidad de falla 5 veces menor. Si yo tengo que tirar un satélite, o poner un avión, o poner un cohete, ¿qué debo poner? Este componente. Más allá de que cuando nosotros decidamos hacer electrónica para aviónica, nos van a pedir que certifiquemos que nuestro diseño tiene todos los componentes de calidad YAT XB. Queda el concepto dando vuelta, qué es una calidad y a dónde vamos cuando hablamos de distintos procesos de fabricación que me dicen que un sistema dura más o dura menos. Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Bien. Sí, profe, se entiende. Bueno, denme un segundo. Voy a ver si encuentro el PDF del libro. Denme un segundo. Si ustedes, a ver, sí, está. Si ustedes se remiten a la V, van a ver que al final de la distribución de material, ustedes tienen un área que dice material complementario. Y entonces, en ese material complementario tienen, por ejemplo, dice hojas de datos, capacitor, grado militar. Ahí lo acabo de abrir, lo vamos a compartir. Fíjense cómo, en este caso particular, dice es un capacitor de grado militar, tiene probabilidades de falla según un modelo o un modelo exponencial o un modelo Weibull. Esto es cómo se evalúa esa curva que vimos hace rato, esa curva de bañera. Pero si nosotros venimos al código, decimos quiero un capacitor de X voltaje con X terminación, con X tolerancia y X failure rate, fíjense que voy desde 1 hasta 0,01. O sea que puedo comprar un capacitor con un grado o un capacitor con un grado mayor. Fíjense que esto es modelo Weibull y a ver, el 2. Fíjense que dice T son capacitores recomendados para aplicaciones para el espacio. Quiere decir que ya me está dando una idea de cuál sería la terminación, cuál sería la tecnología que yo necesitaría elegir para un componente específico. Fíjense en este caso, capacitores entre 0,1 microfaradio y 100 microfaradios para corriente continua, de 4 a 50 voltios. Bueno, así como este componente, vamos a ver. Esa es información que ustedes tienen disponible en la UV. Como ese componente, a ver esta. Tenemos este.
Aquí tenemos un capacitor de montaje superficial. Vamos a ver dónde está. Fíjense, de grado militar para aeroespacial. Decía ahí arriba cuál era. Fíjense. Falla 1% en 1000 horas, 0,1, 0,01. O sea que si nosotros necesitamos aplicar con nuestro sistema para un equipo militar, evidentemente que vamos a tener que comprar el M552-342E06B1C 00 B corta TS B corta. Digamos, tendrá que tener todas esas letras, el número con el cual nosotros compramos ese componente. Queda el concepto, queda dando vuelta la idea de confiabilidad vista desde el producto, que luego va a ser matizado en un circuito y ese circuito me va a dar una vida útil estimada. Sí, profe. Bien, ustedes ahí en la UV tienen un ejemplo de cálculo de tasa de falla de un CD 4017. Bueno, fíjense, es un circuito integrado que tiene menos de 100 transistores. Esto sale de la hoja de datos. Profe, Entonces, perdón, lo interrumpo ahora. Cuando trabajo con circuitos integrados para sacar la confiabilidad de ese circuito, tengo que ver cómo está compuesto, digamos, el integrado en sí, y a partir de cada componente. exacto, tengo que saber cuántas patas tiene, tengo que saber cuántos transistores, porque ¿se acuerdan que vimos recién que un transistor tiene una probabilidad y dos transistores baja la probabilidad? Bueno, lo mismo pasa con los integrados. Más transistores, más probabilidad, menos transistores, menos probabilidad. Hay algo, este sería en términos genéricos la tasa de falla para un circuito integrado. Y, por ejemplo, hay un factor que se llama Pi sub L, que me dice cuánto hace que el producto está en el mercado. Un producto que recién sale tiene más probabilidad de falla que un producto que hace mucho tiempo está en el mercado. Me dice acá el encapsulado, la temperatura de juntura. Bueno, estos valores están listados en este 1217. Entonces, ustedes los introducen en la ecuación y sacan el valor propio para ese circuito CD4017. En este caso, 0,634. Entonces, esto es lo que ustedes debieran llevar adelante si hablan del análisis del trabajo práctico número 1. Estaba buscando recién. Ustedes están viendo mi autogestión. Ustedes ven acá todo el material que está disponible que ustedes todavía no tienen acceso. Bueno, teníamos ahí un libro, mi tercer bestseller. Denme un segundo. Voy a ver cómo hago para facilitarles la información. No quiero pasarles el PDF así, forma directa. Estaba publicado en un sitio web como un PDF dinámico, pero no sé qué problema hay con el Flash, con el Flash Player o una cosa así que están discontinuados, entonces no se puede ver. ¿Cuál es la idea del libro? Bueno, esto surgió a raíz de la materia, digamos, esto que ustedes tienen que hacer. Y entonces, en el libro se plantean los conceptos que hemos visto recién en la filmina, tomando como base estos documentos que están en inglés y llevándolos a la idea de lo que nosotros necesitamos o extrayendo las partes que a mí me parecen más importantes. Entonces, hay pautas de diseño en ingeniería, que es lo que vimos recién, básicamente la lista de partes preferidas.
Y entonces esa lista de partes preferidas nos lleva a tener proveedores preferidos, tecnologías preferidas. Después, esa lista de partes preferidas nos va a permitir a mí calificar componentes y armar una tabla que me permita, cuando yo inicie un diseño, tomar de ese banco de datos que tenemos cuáles son los mejores componentes. Luego cuando vayamos a fabricar, vamos a ver de qué manera podemos garantizar que mi diseño va a cumplir o no con la requisitoria que tenemos en mente. Luego vamos a ver, luego se establecen algunas cuestiones particulares como cuando yo compro componentes, el proveedor que me vendió los componentes, ¿los almacenó en forma correcta? ¿Los marcó en forma correcta? ¿Me los envió en forma correcta? Luego de eso, se dice que cuando un diseño está muy exigido, lo que podemos hacer para aumentar su confiabilidad es sacar la exigencia. Entonces, hacer lo que se llama derating o reducción de potencia. Y luego de eso, o sea, teniendo en cuenta esos conceptos, cuando hablamos de diseño confiable, ¿se acuerdan que les dije hace rato? Tenemos que hacer el diseño más sencillo y más confiable posible. Bueno, ¿cómo hacemos para proteger a nuestros dispositivos? Básicamente presenta circuitos que me permiten proteger entradas, proteger salidas, proteger fuentes de alimentación. Otro aspecto a tener en cuenta es cómo protegemos al equipo en cuanto a las interferencias que pueden venir. Vimos que el EMI y las descargas EMI, las descargas electrostáticas, podían generar problemas en los componentes. Entonces, si nosotros lo blindamos correctamente, podemos minimizar el riesgo de dañar los componentes. Y luego, ¿cómo se hace cuando el equipo falla? Cuando ya no hay chance y necesitamos aplicar redundancia. Entonces, bueno, en el documento, que dice capítulo en desarrollo, pero en el documento se plantea lo que ustedes vieron y algunos modelos de redundancia. En este caso, por ejemplo, si nosotros miramos y hacemos un zoom, vemos la entrada A y la salida C, y adentro vamos a tener distintos sistemas que van a ser redundantes. El R7 es redundante de todo este bloque. El R3, el 4 y el 5 van a tener redundancia con el R1 y con el R2. Entonces, si falla esta línea, puede seguir esta línea. El R6 no debiera fallar, o en su caso, el R7 sería la última etapa de redundancia. Entonces, yo puedo ir minimizando la probabilidad de falla y arrancar con un 0,9 y terminar con un 0,88. Con lo cual, aumenté bastante, o sea, disminuí bastante la probabilidad de falla. Aumenté bastante el tiempo MTBF. ¿Qué más hay? A ver, pautas de diseño. Tengo una versión no definitiva, porque estoy viendo. A ver si hay alguna esquemita acá. Bueno, acá me dice puesta a tierra. Estos conceptos que nosotros los tenemos en danza, pero que no los aplicamos hasta que nos falla, y cuando falla tenemos que rediseñar. Entonces, la primera vez que nos ocurre esto, rediseñamos. Ya no nos va a ocurrir próxima vez. Distintas formas de proteger, en este caso transistores, en este caso MOSFET, en este caso SCR, en este caso protección de dispositivos TTL para dispositivos CMOS, etapas de protección para la entrada de una fuente de alimentación, el famoso fusible, ¿no?, que usamos habitualmente. Todo esto, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es aumentar la confiabilidad. Lo último de esto de confiabilidad, ¿cuál era el concepto general?
A ver si alguien se acuerda. ¿Por qué hacemos esto? Y para poder tener un cálculo estadístico de cuánto tiempo nos va a durar sin fallas, o cuánto tiempo va a tirar, por así decirlo. Ajá, pero ¿y por qué queríamos hacer eso? Porque nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Que nos vieran cómo. Y darle seguridad al comprador. Que nuestro comprador diga, este producto es confiable. Digamos, para reducir la logística, o sea, dicho en criollo, que salga el service más rápido y evitar fallas catastróficas. Sí, en principio nosotros lo que tratamos de hacer es evitar que vaya el service. Nosotros cuando calculamos ese MTBF, ¿qué decimos? Sabemos que el equipo con seguridad, porque hicimos el análisis, no va a fallar a lo largo de un año. A partir de los 32 días después del primer año puede fallar. Y si falla, ya el dueño del producto tiene que pagar por el servicio. Ahora, si falla antes, o sea, falla en el periodo de garantía, la empresa es la que tiene que pagar el service. Entonces, lo que nosotros evitamos es tener que pagar el service. Eso implica tener un servicio técnico, pagar por cápita, pagar por bloque, pagar por hora. Yo me compré mi auto y entraba agua. Llovía, no entraba agua. Lo lavaba con la manguera, no entraba agua. Lo llevaba al lavadero que le daban con la hidrolavadora y aparecía una pileta adentro. Lo llevé 5 veces al service. Yo me perdí 20 horas de mi vida, porque fueron 4 horas por esas 5 veces, y el service tuvo que hacer 5 intervenciones, por lo cual no cobró nada. O cobró, qué sé yo, 1 hora de trabajo. Porque el service tendría que haber podido, digamos el service oficial, ¿no? Tendría que haber podido resolver el problema en 1 hora. ¿Quién define eso? Bueno, la matriz dice, bueno, usted service, si le viene esta falla que entra agua, nosotros le vamos a pagar para que usted resuelva ese problema por 1 hora de trabajo. Y al service oficial le llevó 20 horas. ¿Quién perdió plata? El servicio oficial por un lado y por otro lado la casa matriz, porque le tuvo que pagar al servicio oficial esa intervención. Entonces, ¿cómo hacen las empresas que venden productos? ¿Cómo hacen para saber que, por ejemplo, la manija de apertura de un auto va a durar 100.000 kilómetros? ¿Qué les parece? ¿Por qué hacen este cálculo? Y si no, Y ponen a un chango a abrir la puerta. Ya, se rompe. ponen una máquina que hace eso, abrir la puerta, una máquina con un pistón y un equipo electrónico que hace que se prenda y se apague 1.000.000 de veces. Saben que una puerta en 100.000 kilómetros se va a abrir 158.200 veces estadísticamente. Entonces, me garantizan que esa palanquita va a durar más que ese tiempo. Tenemos acá bueno, hay una fábrica del medio en la cual a mí me sorprendía ir y ver una pizarra con unos números. 132.000 a los 3 días, 358.000 a los 7 días, 1.128.000. ¿Y qué era? Había una máquina, un motor que estaba activando con un circuito electrónico una válvula y esa válvula entraba y salía, prendía y apagaba, prendía y apagaba. Al cabo de una semana se conseguía el 1.000.000 de veces. Si falla antes del 1.000.000 de veces, ¿qué hay que hacer? Mandar a ingeniería para que ingeniería haga los cálculos, los ajustes, el reemplazo, para luego volver a poner en esa máquina y pasar ese 1.000.000 de veces. Cuando esa pieza se aprueba, se agarra un lote, se lo pone en la misma máquina, se le vuelve a pasar esa operación y ahí se garantiza que ese dispositivo tiene una vida estimada de 1.000.000 de veces. Si a la 1.000.001 se rompe, ya está, el fabricante garantizó 1.000.000 de veces. Y se hace así, se pone un dispositivo que actúa sobre el otro y se controla qué ocurre.
Por ejemplo, cuando ustedes compran una lámpara de bajo consumo y les dice 1000 horas, ¿cómo creen que sabe que dura 1000 horas o que debería durar 1000 horas? Porque la prendieron 1000 horas. El INTI en Buenos Aires, cuando viene el garbarino, por decir un nombre, y compra un contenedor de lámparas, ¿qué hace antes de darle el visto bueno el INTI? Le dice, me tenés que dar una muestra de ese contenedor, o sea, supónganse 100 lámparas, las pone en un tablero eléctrico, un tablero que tiene 100 portalámparas con numerito, prende y lo deja 1000 horas. Cuando pasan las 1000 horas se fija cuántas se rompieron. Por estadística tiene que haber, supónganse, una cada 1000. No conozco bien el número, pero tiene que ser algo así. Listo. Si una cada 1000 se rompió, está aprobada la compra, está aprobado el modelo, Garbarino puede poner a la venta ese contenedor de lámparas de bajo consumo. Entonces siempre va a haber alguien que va a tener que hacer la verificación. Con los componentes electrónicos, el proceso, no voy a sacar 1.000.000 de horas, voy a poner 1.000.000 de componentes haciendo lo mismo y voy a ver cuál es la probabilidad de falla. Entonces, esa distribución de 1.000.000 de componentes hace que en vez de ser 1.000.000 de horas, ahora el periodo de evaluación sea menor. Pero básicamente me va a estar indicando eso justamente. Ese componente específico puede durar hasta 1.000.000 de horas. Y entonces, de esa manera, nosotros, que en algún momento vamos a ser fabricantes de sistemas electrónicos, vamos a poder tener la certeza que no nos van a llamar al otro día. A mí me pasó cuando, bueno, y ahora viene una cuestión de qué es lo que nosotros esperamos cuando diseñamos algo. Y entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, recién dijo que con eso nos asegurábamos de que no nos llamaran al otro día. En realidad, con los que vimos del modelo de la bañera, nos aseguramos que no nos van a llamar a los 2 meses, pero al otro día o a la semana, justamente hay una mayor probabilidad de que haya alguna falla, ¿o no? Claro, ¿cómo funciona? Cuando ustedes, y esto acá voy a dejar de grabar por las dudas, ¿no? Por las cosas que pueda llegar a decir. Ustedes compran un Renault, yo compré un Renault Duster Oroch, que hacía, no sé, 3 meses lo habían lanzado en mercado. Yo iba en mi Duster Oroch así por la calle y la gente miraba y decía, oh, qué bueno que está, a ver qué cubiertas tiene, a ver si tiene aire, a ver si tiene... Era nuevo el vehículo. ¿Qué ocurrió con ese vehículo que era nuevo? ¿Cuántas veces fue el service oficial? Y el usuario encuentra fallas que no se veían. Bueno, ¿cuántas veces creen que fui al service? Y ya dijo 4 o 5. Sí, por la inundación dijo que varias. Por la inundación fui 5 veces, pero después fui por una rótula, fui por un cablecito que estaba cambiado de lugar y entonces llegó un aviso, algo que se llama recal. Las empresas hacen esto, recal, y dicen, sacan en los diarios, aviso así, cuadros grandes, dice recal, Duster Oroch, modelo 2016, desde motor tanto hasta motor tanto, tienen que ir al service. Y entonces yo fui con mi vehículo al service y el service que hizo, abrió el capó y dijo, tengo que revisar esta manguerita. Y la manguerita tenía una forma y esa forma hacía que tenía como un rulito más grande que chocaba no sé en dónde y existía la probabilidad que por el desgaste se rompiera. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el service? Sacó la manguerita y puso la manguerita que iba. ¿De dónde sale esa información? A todo lo que le pasó al que a usted, digamos. Hubo 3 o 4 que se rompió la manguerita, que llegaron al service, el service se encontró con la falla, la reporta a ingeniería de la casa matriz, ingeniería estudia el problema y dice, sí, tenemos una falla de diseño o una falla de ruteo. A todos cambien esa parte. Entonces, esa primer parte de la curva, en las primeras etapas de un diseño, normalmente la probabilidad de falla es muy alta. Luego, las empresas, por el sistema de postventa, es decir, recibe una falla
la reporta ingeniería, entra al diseño y ajusta, hace que esa probabilidad vaya disminuyendo. Entonces, cuando nosotros sacamos un producto nuevo al mercado, la probabilidad de falla inicial es altísima. ¿Qué se supone que debiéramos hacer cuando sacamos nuestro segundo producto al mercado? Para evitar que esa tasa de falla inicial sea muy alta. ¿Qué les parece? Tener en cuenta lo que pasó con el primer modelo. Tener en cuenta lo que pasó con el primer modelo o utilizar la misma plataforma y cambiar software, aumentar prestaciones. Entonces, normalmente ustedes vieron que está el Renault Sandero, después está el Sandero fase 2, después el Sandero fase 3, el Sandero fase 4. ¿Qué diferencia hay entre el 1 y el 2? Es un restyling. El 2 suele tener todas las mejoras que se le hicieron al 1 para corregir sus errores, más prestaciones adicionales por diseño o lo que consecuencialmente sea. Inicialmente le cambian la estética, porque si no, no lo pueden vender, y después ajustan esto, ¿no? Las fallas. Y si, qué sé yo, tienen el sensor de, por decir, de oxígeno, la sonda lambda, y tienen el proveedor A y la sonda lambda esa dura 10.000 kilómetros y falla, y tienen un proveedor B que estaba viendo ahí si certificaba o no, ¿qué hacen las empresas? Cambian el proveedor B y descartan el A. Y si el proveedor B les facilita la vida, listo, pasa a ser parte de una parte preferida. Entonces hay como una gran cadena que nosotros debiéramos completar cuando diseñamos algo. Ustedes habrán vivido la experiencia con los componentes electrónicos. ¿Alguna vez compraron componentes electrónicos en Electrónica Argentina? Sí. ¿Y alguna vez compraron el mismo componente en Electrocomponentes, por ejemplo, al frente? Sí, más de una vez. ¿Por qué fue eso? Uno, rapidez. Y segundo, calidad. Aunque no parezca, muchos de los componentes de electrónica argentina vienen de containers chinos que tienen mucha cantidad de fallas. Uh-huh. ¿Y cómo sabe eso? ¿Por qué habla mal de los componentes Prueba. electrónicos de Electrónica Argentina? Por haber comprado mal vez. Prueba y error. Porque renegamos. Claro, fíjense que ustedes tienen ahora una lista de partes preferidas. Saben que no debieran ir a comprar Electrónica Argentina porque ya probaron que los componentes que compraron ahí no eran de calidad. A nosotros nos pasó con Cañolo, digo nosotros, en realidad le pasó a Cañolo, pero como trabajamos juntos, yo voy a decir que nos pasó a nosotros. La fuente de alimentación esa que ustedes arman en tercer año tiene un LM317 la salida que dice que es de 3 amperes. ¿Y ustedes están seguros que es de 3 amperes? No, hay que probarlo. Ustedes confiaron en que Cañolo les facilitó, digamos, que él hizo la selección del componente que justamente es para 3 amperes. Bueno, resulta que antes de que Cañolo decida dónde comprar ese componente, hizo pruebas de laboratorio y sacó un componente de Electrónica Argentina, sacó el mismo de Electrocomponentes y sacó el mismo de Celsius y les hizo una evaluación de rendimiento y el único que llegaba a los 3 amperes era el de Celsius. ¿Qué es lo que cambiaba? El fabricante. Uno era marca X, el otro era marca Texas, el otro era marca ST. El ST llegaba a 3 amperes y los otros no llegaban a los 3 amperes. Entonces, ¿ustedes qué hacen o qué van a hacer cuando tengan que fabricar? Van a identificar qué componente tienen que comprar de tal proveedor y esa va a ser su parte preferida. ¿Cómo llegan a eso? Bueno, o dicen que venden una fuente que es de 3 amperes y después su cliente le dice, che, yo lo busqué para 3 amperes y no funcionó, o ustedes hacen las pruebas de laboratorio para saber que efectivamente entrega 3 amperes. Queda el concepto, cuál es el métier de la cuestión, por qué es importante hacer confiabilidad. Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, ustedes ya tienen entonces encaminado el proceso del práctico, ya tienen una idea de qué es lo que tienen que hacer. Hoy vieron la teoría acerca de qué es lo que tienen que implementar en ese análisis
la clase que viene estaremos viendo la segunda parte del análisis, que sería el análisis de los modos de falla y el análisis de la criticidad de un equipo en base a esos modos de falla. Bueno, jóvenes, por hoy es suficiente. Me olvidé de traer agua, así que tengo la garganta pidiendo pista. Ustedes tienen la garganta chiche de bombón, no hablaron casi nada. Les cuento, así como dato anecdótico, que acá el joven Luca me vio, sí, me faltó el café, sí, la verdad, el joven Luca me vio el otro día averiado. Don Lucas está completamente averiada mi rodilla, así que... profe, andaba rengo. Sí, sí, y próximamente voy a andar más rengo todavía porque me van a tener que pasar el cuchillo. Así que bueno, un fernecito, profe, fin de largo. Dice, no, ¿sabe qué, Mariano? Ahora me tengo que tomar un café extra largo porque tengo clases enseguida. Probablemente después de clases sí le entre un fernecito, sin piedad. Merecido, merecido. Sí, Ahí le sí, pago sí. el café, profe. ¿Cómo Todo el dice? día pensando en alcohol, Vera, ¿cómo puede Usted ser? sabe que hay, yo lo voy a implementar en una de esas con el libro de tecnología. Tendría que ponerlo en marcha rápidamente, encontrar cuál era la versión correspondiente y subirlo y aceptar donaciones. Hace un tiempo veía un video de un profe, no sé si era el profe García, uno de estos youtubers de tecnología, y tenía así un botoncito que decía donación, un café. Y entonces uno cuando picaba ahí, le transfería a la cuenta PayPal el costo de un café. No sé si el hombre es colombiano, entonces la idea era que él recibía en su cuenta de PayPal el valor de un café para que se pueda tomar ahí en Colombia. Tendría que implementarlo como... Claro, está muy bueno. No Está la cobro por... Cafecito App, profe. ¿Cómo dice? Hay una que se llama Cafecito App. Una para eso, aplicación, justamente. Café APK, ¿sí? Sí, te creas una cuenta y entonces vos subís contenido y el que te quiera agradecer por el contenido te manda un café. Ah, mira. OnlyFans. Esa Para es subir otra. nota también. ¿Cómo dice? Para subir nota también sirve donar un café. No. De las notas no se suben con Un café. café es un decimal, entonces varios cafés ahí. No. En esta materia no se recibe ningún tipo de Baja la alto. probabilidad de error en el parcial. No, se mejora la probabilidad digamos, disminuir la probabilidad de falla del parcial. Se consigue haciendo todos los prácticos, participando de las clases, sabiendo que hay una aula virtual en donde está la información. De esa manera se resuelve el problema. No, digo, el libro, que no pudo ser impreso todavía por esta cuestión de la pandemia, bueno, en su momento tenía un costo, entonces ahí estaba la retribución, digamos, con el costo pagamos los gastos de haber hecho el libro, pero como no lo podemos imprimir, entonces, no sé, estoy leyendo, mientras hablo, estoy leyendo acá el chat. Dice OnlyFans, es otra aplicación interesante, 20% de comisión, no es rentable, la verdad que no. Prefiero que nos juntemos en el centro y tomemos un café en un bar y pagan ustedes. Que sea de Starbucks. Tengo pendiente ir a Starbucks. La verdad que me gustan más los barcitos, pero no he ido nunca a Starbucks. Demasiado, no sé. Al fin se paga un asado, profe. ¿Cómo dice Sebastián? Gustavo Calfín se paga un asado. Eso me dijo a mí. Bien, interesante para tenerlo en cuenta. Vamos a hacer fuerza para que a fin de año la materia, para que exista la probabilidad de las reuniones presenciales, y entonces podamos llevar adelante el seminario, el Tecnea 2021, y podamos compartir un choripán, unas hamburguesas, un asado, y ahí todos pagarán, cada uno pagará su parte. Alguien dice que cambie el auto, está difícil. Con cafecitos no creo que pueda cambiar el auto.
Y después lo del influencer, no me parece mal la idea. Estoy pensando en ver de poner algo en Instagram, quizás más orientado a los chicos que están en secundario, que reniegan con las matrices, reniegan con las fracciones. Tengo sobrinos que están haciendo el secundario y que reniegan muchísimo con matemáticas y estoy pensando que en una de ellas pueda servir para darles una mano. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Les recuerdo, ya que estamos, creo que había quedado pendiente, les tiré por Telegram, les recuerdo que hoy vence el plazo para anotarse para las becas de investigación. Nosotros en el GINTEA tenemos 4 proyectos acreditados, o sea, quiere decir que son 4 proyectos los cuales ustedes pueden inscribir. Un proyecto es un sistema para administrar drogas activas, en particular levodopamina. Por acá la vi la señorita Gramajo, me parece, Doris, que estuvo trabajando con nosotros en ese proyecto. Después hay otro proyecto en el cual yo trabajo y soy el director del proyecto, y es procesamiento de imágenes para detectar el parásito de Chagas en muestras de sangre. Después tenemos un trabajo orientado a las energías alternativas, el diseño de un aerogenerador y la electrónica de control. Y después tenemos un trabajo orientado a las comunicaciones. En ese caso particular es evaluación de celdas de telefonía celular, diseño de un sistema basado en un sistema embebido que permita monitorear celdas de telefonía celular. Las becas de servicio implican una carga horaria de 2 días de 4 horas, una cosa así. Duran todo el año, les pagan 10 meses, me parece, 9, 10 meses. No me acuerdo cuáles eran los montos. Doris, ¿se acuerda de los montos que pagaban el año pasado, el anteaño? 1.500, dice Lucas. Lucas, ¿usted estuvo con una beca? No, pero estuve averiguando ahora y los de la beca me dijeron 1.500. Ah, bueno. No, dólares no hay chance, Ignacio. No, pesos. Sí, sí. Dice 2.000, la de 12 horas semanales el año pasado. Bueno, 2.000 pesos mensuales. En el caso del laburo que nosotros hacemos, en particular con Chagas, es un laburo interdisciplinario, o sea que vamos a un laboratorio, salimos de la UTN y nos metemos en laboratorios de la Nacional, donde trabajan con animalitos de laboratorio. Bueno, 1.500, sí, cada módulo, y hay becas de un módulo y becas de 2 módulos. Y bueno, tienen que tener ganas de laburar. No necesitan conocer información específica y cualquiera puede anotarse. Termina hoy el plazo, el formulario se los pasé por Telegram. Fíjense, inscríbanse. Sí, ahí dice qué lindo que hayan actualizado. En general las becas son un aliciente, digamos, ustedes se encontrarían al final del año con, supónganse, 20.000 pesos. ¿Qué pueden hacer con esa plata? Y quizás comprar la mitad de un osciloscopio. 22.400 el año pasado. Usted tenía 2 módulos, me parece, Doris. No están atadas al dólar, Lucas, lamentablemente. Pero está bueno decía para... porque dijeron ahí el año pasado era más que El año pasado este era... año. Ah, sí. No. Sí, seguro que este año es un poco más en pesos, pero bueno, no es algo, digamos, porque es una realidad, no es un monto para volverse locos, no les va a servir para pagar el alquiler, pero sí les va a servir para, como les digo, qué sé yo, pagar la mitad de un osciloscopio o comprarse un par de zapatillas, la que querían, por decir algo. Así que bueno, recuerden, vence el plazo hoy. Si no lo hicieron todavía, están a tiempo. Yo Comprar tengo, un mini horno. profe, Sí, yo me anoté a su proyecto. muy bien. ¿Cuándo sería la respuesta? Yo es para Mira, hacer las TPS. probablemente, bueno, pensemos que son 2 cosas distintas, ¿no? Las becas de investigación es una cosa y la Sí, PPS es otra. Eh,
PPS, hablemos un poquito más adelante, que resolvamos el tema becas, o sea, de acá a un mes más o menos hablemos PPS. En cuanto a becas, normalmente cuando cerraban los plazos, a nosotros nos daban los formularios con los postulantes, por ahí les pedimos currículum para aumentar la información y qué sé yo, en 3 semanas, una cosa así, se hacía la publicación de los resultados. Ah, bien, bien. O sea que es algo que se resuelve en el mes de abril, en términos generales. Bueno, Doris dice que se compraría un mini torno con la plata. Nahuel, si quiere, la puede compartir, si cree que la puede compartir acá en el grupo a la consulta, si no, esperamos que salgan todos y me pregunten. Bitcoin también podría ser una buena manera de invertir esos 20.000 y que se transformen en 30.000, porque el Bitcoin sigue para arriba, hasta que se venga y explote. Ojalá que no, para los que hayan invertido en eso. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no, terminamos por hoy. Bueno, quédese, Pablo, para la consulta, ahora que salgan sus compañeros. Ha sido un gusto, jóvenes, haberlos visto, aunque sea en foto estática. Nos vemos miércoles que viene. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe, profe. gracias.